Bueno, buenos días. Vamos a iniciar. Bien pocos vinieron, va. Yo creo que ya están de vacaciones algunos, va. Bueno, yo de por sí me equivoqué la semana pasada y les venía diciendo que este sábado ya no íbamos a venir, va. Pero no es hasta el otro es que no venimos. Antes de todo y antes de empezar las clases, comentar, ¿verdad? Que ya tenemos ahí algunas tareas. Solo hay una, pero en esta semana sí se van a hacer un poquito más. Por ejemplo, ya tenemos ahí siempre me gusta hacer esto, que es la de la parte de un foro, un video corto, en el cual usted va a responder a estas preguntas, al menos 3 minutos. Aquí a veces tenemos muy poco tiempo para conocernos o para escucharlos, ¿verdad? Así que por eso está esa actividad, que esta actividad creo que está hasta agosto. Creo que le he puesto todavía queda la otra semana, ¿no? Y luego está también la prueba en línea, que ya está la prueba en línea número 1 ahí, ¿verdad? Solo uno creo que lo ha hecho todavía. Aunque aquí dice jueves, pero este es a partir de cuándo se empezó la fecha. Creo que la fecha que le he dado para finalizar es, este, quiero ver por acá, si carga lo vamos a ver. Está hasta el 14 de agosto le he puesto. O sea que todavía está para cuando volvamos, ¿verdad? Hasta el sábado que volvamos, domingo inclusive. Está esa actividad, que esa actividad es más, no tiene mucho que ver con algún tema específico, sino que aspectos generales de la materia. La prueba en línea sí tiene una semana nada más, ¿verdad? Dos. Sí, porque ya no nos da más tiempo. Esta semana les voy a habilitar otra. Este, Esta prueba son 30 minutos, solamente creo que son 10, 8 preguntas, 10 si no me recuerdo. Pura teoría aquí, ¿verdad? No hay nada de... Y ese está hasta el sábado 6 dice. Ah, bueno, esta le di 15 días, miren. Ella andaba de buena gente, ¿va? Todavía les he dado una semana más. Ahí estaba. Pero esta semana ya viene un poquito más. Bueno, la verdad que tienen alrededor de 2 semanas, o sea, perfectamente podrían descansar la semana de vacación y luego trabajar, ¿verdad? Pero ustedes saben cómo administran ahí su tiempo. Buenos días. La cuestión es que no se les vaya a acumular las tareas, porque esta semana les voy a dejar otra prueba en línea, les voy a dejar otra actividad. Esta sí es una actividad de investigación que vamos a hacer. eh, y además viene la parte de la entrega acuérdense que digamos, hoy estamos el sábado 14 no, 13 es verdad, que vengamos, el próximo sábado de vacación, ese sí no venimos. El 13 que venimos al examen parcial, ese día es parcial, ¿verdad? Entonces ese día no hay clase, pero y el parcial sí es presencial, ¿verdad? Ese sí todos tienen que venir, ¿verdad? De todo lo que hemos visto, hasta lo que veamos ahora, sí, de las diapositivas, que al final creo que serían tres, ¿verdad? Por las 3 semanas, una de la introducción, una de la producción primaria y una de lo que veamos ahora que va a ser instalaciones, la parte de instalaciones y ubicación de la planta. Pero para el domingo 14, aparte de que, bueno, lo del foro se los he dejado para el 14 también tendríamos que hacer la entrega de la primera parte del manual de buenas prácticas. Yo les he dicho que como tarea global, así de todo el curso, es hacer una especie de manual, ¿ya? Donde ustedes seleccionan una industria al azar, ¿ya? La industria que ustedes quieran, si ya trabajan en algún lugar, pueden hacerlo respecto a eso.
Si tienen algún negocio familiar o algo de alguna industria de alimentos, pueden hacerlo en base a eso, pero al final del todo el curso vamos a entregar un manual, ¿ya? Con los lineamientos. No es transcribir toda la norma, ¿verdad? O el reglamento técnico, no, ¿verdad? No se trata de eso, sino que ver las cosas que aplican o en qué medida, según el tipo de industria, se aplican unas cosas y otras no, ¿verdad? ¿Ya? En base a los lineamientos que vamos viendo y a la misma norma técnica. Entonces, para el 14 habría que entregar eso también. O sea, el parcial está, digamos, para el 13, el 14 estaría el primer avance del manual, porque el manual completo sería hasta el final, ¿verdad?, del curso. Tendríamos esa actividad de investigación, tendríamos la prueba 2 y la prueba 1 que todavía nadie la ha hecho. O sea, hay varias actividades ya, o en estas 2 semanas sí son un poquito más trabajosas. Este, ahí ustedes ven cómo se miden con el tiempo. Ahora, para la entrega de la primera entrega, yo solamente les voy a pedir esto. Esto es lo que involucra la primera entrega del manual, como solo es hasta donde hemos visto, ¿ya? Es decir, la portada, ¿verdad? Una portada común, el índice, una introducción, que muchas veces la introducción lo que es una breve descripción de qué son las buenas prácticas, o en todo caso ustedes lo que pueden hacer es, y ya en la realidad en un manual lo que se pone a veces es una breve descripción de la empresa o de la organización, o en el caso de la industria, en el caso de ustedes si es una industria que eligen y no eligen una empresa en sí, porque a veces es más complejo, una breve introducción a eso, ¿ya? 1 o 2 páginas lo más. ¿Cuáles son los objetivos del manual? ¿Ya? Acuérdense que como objetivos del manual, eso se podrían apoyar de la primera presentación, donde se habla, bueno, al final un manual, ¿cuál es el objetivo principal? Dictar, digamos, los lineamientos para la implementación de las buenas prácticas, de todo eso, ¿no? Ahí les estoy dando como una idea en la industria tal, ¿no? O para la industria de este tipo, para la fabricación de este producto, que ustedes van a elegir al azar, ya sea que lo hagan por investigación, es decir, buscando información en internet y todo eso, o ya sea que ustedes tengan algún negocio o alguna familiar, o ustedes trabajan y en base a lo que trabajan podrían hacerlo, ¿no? La idea es hacer una especie de manual. Entonces, luego estaría el alcance, que el alcance lo que hace en un manual es definir desde dónde a dónde va el manual, ¿no? Por ejemplo, podría ser, bueno, declarar las normativas de buenas prácticas para la industria tal, desde la producción primaria hasta la distribución o comercialización del producto y tal, ¿no? Es como cuál es el alcance que tiene el manual, ¿ya? Siempre es bueno en los manuales, porque estamos haciendo el enfoque como que esto fuera un manual que se va a dejar en una empresa, digamos, ¿ya? Hagan de caso que todas las empresas que aplican buenas prácticas deben de tener su manual de buenas prácticas. No es necesario hacer una tesis, 200 páginas, no, ¿verdad? Y no, pueden ser 20 páginas o bien hecho, ¿no? Entonces, pero como este manual se pone a disposición de todos los trabajadores y todo, a veces es bueno definir un glosario o palabras, por ejemplo, ustedes porque ya tienen experiencia, algunos ya trabajan y han oído el término, o al menos en la carrera se lo han venido diciendo, porque a veces estos temas de buenas prácticas se ven hasta desde el primer ciclo a veces, ¿verdad? En otras materias se ven así, y ya manejan ustedes alguna parte, algunos conceptos técnicos, pero cuando uno va a una empresa y llega un trabajador que a lo mejor nunca ha trabajado en una empresa de alimentos, sí, a lo mejor no sabe qué es inocuidad, qué significa inocuidad, qué significa higiene o qué significa aptitud de alimentos o contaminación. Entonces esas palabras claves son buenas ponerlas como un glosario dentro de un manual, ¿verdad? Porque el manual al final sirve para, como les digo, para que el trabajador vea los lineamientos que debe de cumplir dentro de la organización. Entonces, tiene que tener claro toda la parte de conceptos y todo eso. Luego la parte de producción primaria, que es lo que hemos visto, pero ojo con eso, porque si ustedes eligen, por ejemplo,
algo de, qué sé yo, por ejemplo, que es algo de producción primaria, por decir algo, van a vender carne o la industria cárnica, ustedes van a dedicarse a lo que es el sacrificio, por poner un ejemplo, y van a vender la carne cruda, ¿verdad? Así como tal. Ahí ya no aplica la producción primaria porque ustedes son la producción primaria. Entonces ahí solamente es el manual de buenas prácticas. Pero si en cambio ustedes eligen, por ejemplo, no, yo voy a hacer en la industria de, qué sé yo, yo voy a vender pan o qué sé yo, en esos casos sí pueden poner la parte de producción primaria, pero no es que vayan a hacer otro manual y van a ponerme todo lo que está en las diapositivas que vimos, ¿verdad? No, lo que van a poner es nada más, por eso se los pongo ahí, la evaluación. ¿Cómo se haría, digamos, la evaluación o cómo definirían ustedes hacer una evaluación del proveedor o de la producción primaria? ¿Ya? Es decir, si el proveedor es el que me da a mí, ya sea los cultivos o ya sea podría ser carnes, pesca, lo que sea, entonces, ¿cómo lo voy a evaluar? Ujú. No, o sea, al final, no, porque le llega, digamos, la harina, ¿va? La harina. No, ahí es donde viene que usted nada más evaluaría, digamos, o por eso dice evaluación, si usted va a hacer pan, nada más colocar un apartado que no va a ser ni siquiera una página, ¿no? Que podrían ser unas 3 normativas de cómo va a evaluar usted a sus proveedores de harina o de todos sus ingredientes. No se va a ir a como él hace con los granos y todo, no. Si usted produjera la harina, sí, va. Pero por eso les enfatizo evaluación, porque ya ha pasado que algunos lo que hacen es, ven la diapositiva que yo les he puesto y de producción primaria me meten todo eso. Me lo casi le dan copiar y pegar, ¿va? Y no se trata de eso, sino que si para ustedes nada más es un proveedor, nada más cómo lo voy a evaluar. Bueno, en el caso de la harina, tal vez cómo voy a verificar qué es lo que yo voy a hacer a la hora de recibir el producto, voy a verificar el empaque, que el empaque no esté roto, la forma de la entrega del empaque, nada más. Si es en el caso de la harina, que es un proveedor, normalmente los proveedores son industrias. Por lo tanto, ahí no es tanto así que si uno tiene una panadería, ahí ojo también con eso, porque imagínese si usted tiene una panadería. Yo les he dicho, bueno, evaluar a los proveedores, pero no me voy a ir no, yo de panadero no voy a ir a llevarme la chivaza a andar evaluando a una gran industria, ¿va? Eso es como que no mucho. Ahí uno ahí tiene que adaptarse, digamos, a la situación. En el caso, es diferente cuando yo soy industria, ¿ya? Por ejemplo, compro un cultivo. Agricultores, por ejemplo. Eso sí yo podría ir a evaluar a los agricultores. Pero de lo menos que yo espero que una industria grande, por ejemplo, que me vende harina, no vaya a tener implementadas las buenas prácticas. Entonces, ahí sí tal vez no aplica el hecho de que yo vaya a auditarlo, o que tengo que ir yo como panadero a estar auditando la industria. Creo que ni me van a vender, ¿verdad? Por andar inventando, sino más bien es enfocado nada más a la parte de la recepción de la materia prima, ya como yo, qué criterios le voy a evaluar y esas cosas. ¿Ya? Ahí depende del tipo de industria, pero a lo que voy es que no es necesario poner, porque todos los lineamientos de buenas prácticas para la producción primaria, aunque yo no lo fabrique, no, porque eso se encarga el proveedor. ¿Ya? Yo lo que debo definir nada más es cómo lo voy a evaluar, si es que si aplica la evaluación de visita, si no, no, sino cómo voy a recibir el producto, qué características le voy a pedir. ¿Ya? No es necesario hacer un gran apartado de producción primaria. Puede ser una página o menos, ¿ya? Porque son nada más lineamientos, dependiendo del tipo de industria. Y en el caso de alguien que sea producción primaria, ni siquiera lo pone. ¿Por qué? Porque yo soy la producción primaria y mi manual es todo para la producción primaria. ¿Ya? De eso se trata cuando hablamos de producción primaria. No traten, digamos, de poner eh, todos los requerimientos de cómo debe de ser, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Luego, lo que veamos ahora, que sí vamos a ver la parte de edificios, instalaciones sanitarias. Toda la parte de infraestructura, que se ponen algunos lineamientos. Yo aquí, por ejemplo, les traía unos ejemplos, solo para que los vean. Creo que este es un manual, pero
Estos son tomados de bases de internet. Este sí yo lo he hecho, pero por ejemplo, vaya, en la parte de, quiero ver acá, aquí cada quien tiene su forma de, por ejemplo, aquí vaya, por ejemplo, en la introducción. En la introducción se habla de un poco de introducción de aspectos generales de buenas prácticas que menciona acá y luego una breve introducción sobre qué es la industria, ¿no? En este caso, la empresa donde se elaboró eso. Eso puede ser la introducción como tal, ¿no? Aquí ya de una sola vez nos vamos a personal, pero ya en la parte, por ejemplo, es como no lo hemos visto nosotros, el apartado de personal lo vamos a dejar para después, ¿verdad? Ya vamos a ir haciéndolo en función de lo que vayamos viendo. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá en la parte de edificios e instalaciones, como un apartado de esto, ¿ya? Aquí habla primero la parte de la ubicación, ya vamos a ver todo esto lo vamos a ver ahora, pero por ejemplo, aquí habla nada más de la empresa, en este caso porque es una empresa real donde está ubicada, el lugar, el área del terreno y toda esa descripción, ¿no? Si lo hicieran ustedes en base a una empresa, podría ir esa información. De lo contrario, puede ser información general, ¿verdad? El área techada está, bueno, aquí es una descripción de las instalaciones, ¿ya? Pero ya de ahí empezamos a ver cada uno de los apartados. Por ejemplo, el techo, aquí se especifica cómo está hecho, ¿ya? Por ejemplo, posee una altura X con una pendiente. Bueno, esta es una descripción porque es una empresa real, ¿ya? Es una empresa real como tal. En el caso de ustedes, no es necesario entrar en tanto detalle. Por ejemplo, si es algo ficticio, que es una industria cualquiera, usted nada más puede poner algunos lineamientos del techo, ¿ya? Muchas de estos lineamientos en un manual lo que hacen es nada más eh, determinar cómo yo voy a hacer mi inspección o mi verificación, porque muchas veces la instalación ya está hecha. O sea, no voy a declarar el techo debe tener tanta altura por tanto, por tanto, por tanto. Aunque sí hay recomendaciones en la normativa, ¿no? Pero yo no lo voy a dejar así porque tal vez donde yo estoy trabajando ya están las instalaciones. Entonces muchas veces los lineamientos de buenas prácticas se deben enfocar en cómo yo voy a verificar, por ejemplo, que los techos estén limpios. Los techos deben estar limpios y la revisión se hará semanal y a través de una lista de chequeo tal, por decir algo. ¿Ya? O la pintura de los techos, o la pintura de las paredes. ¿Ya? Así es como se va haciendo un manual, ¿va? Por ejemplo, las paredes, bueno, aquí ya especifica de qué son fabricadas. Como les digo, esto es una empresa real, por lo tanto ellos se describió cómo está hecha la empresa. ¿Ya? Pero aquí, por ejemplo, se definió que las paredes internas y externas son pintadas cada 12 meses. ¿Ya? Ahí cada empresa lo define. Entonces en un manual se hace eso, ¿no? Por ejemplo, usted puede definir la limpieza de las paredes, se va a verificar cada tiempo, o la pintura de las paredes se debe hacer cada tanto tiempo, ¿ya? Y todo eso siempre, más adelante lo vamos a ver, pero se va amarrado a los documentos, va amarrado a la documentación. Por ejemplo, tiene que tener registros de que esto se cumple, ¿ya? Por ejemplo, acá en este caso la empresa debe de tener algún registro en el cual se pueda comprobar que cada 12 meses se hace la pintura, ¿ya? Si es que sea 12 meses el tiempo ideal, ¿verdad? Hoy me parece mucho, cuando lo hice no sé por qué le puse 12 meses, pero depende del tipo de industria. Hay industrias que no se ensucian mucho las paredes, ¿ya? Entonces así son apartados que yo puedo poner, pero no es necesario también poner todo, ¿verdad? Sino que usted va a ir poniendo ahí cada parte, instalaciones sanitarias, por ejemplo, la parte de los baños, son aspectos que vamos a ir viendo ahora. Pero al final usted me va a entregar eso, me va a entregar básicamente de lineamiento solo estas tres partes, ¿ya? Producción primaria que le digo, porque nada más, si usted no tiene producción primaria, es nada más cómo va a evaluar eso, que la materia prima le llegue de calidad, ¿ya? O la parte de la distribución, la parte de la verificación, y se aplica
la auditoría y la parte del edificio, instalaciones que vamos a ver ahora. ¿Ya? Esto sería para el 14 de agosto, que sería después del parcial. Les voy a dar un día más, ¿verdad? Porque el 13 sería el parcial. Entonces hoy sí vamos a tener bastante trabajito. Está pendiente la prueba 1, está lo del foro, que no todos han participado. Les voy a agregar una nueva prueba en línea para que sería la prueba 2. Una actividad de investigación, que eso es, ya más adelante les voy a hablar de ello, pero es un trabajito sencillo, tampoco es, no son quizás ni 5 páginas las que se va a ocupar. El parcial, que es el 13, y la entrega de esto. ¿Ya? La entrega de el primer avance, ¿ya? Del manual. Bueno, no sé si hay preguntas. Hoy solo hay, bueno, aquí hay 7, 10, 12. Estamos bien, va, 2 faltan, creo. No sé si hay preguntas o seguimos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las condiciones higiénicas en infraestructura y alrededores de una planta de alimentos. Esto es bastante extenso, voy a tratar la manera de ir un poco rápido, también tengo algún video por ahí. Ya algo hablamos de esto en clase anterior, pero siempre dentro de todo manual o de los lineamientos de buenas prácticas se debe de incluir la parte de la instalación y la ubicación de la planta. Muchas veces sucede que cuando usted llega a una empresa, pues ya está la empresa, ¿no? Ahí no hay tales de mucho con la parte de la ubicación. Por eso en un manual de buenas prácticas tampoco es necesario poner la ubicación de la planta debe de estar lejos de. Eso a veces es bien complicado porque ya cuando usted llega, la empresa ya está ahí. Eso aplicaría en el caso de que usted parte de cero y debe saber los lineamientos donde posicionar una empresa, en el caso que quisiera comprar un terreno y construir una empresa. ¿Ya? De lo contrario, la empresa ya está en un lugar. Entonces, en un manual de buenas prácticas no hay que definir todos esos criterios, pero sí se pueden definir criterios, primero, de establecer cuál es la ubicación y segundo, de cómo usted va a verificar que se cumpla, por ejemplo, el hecho de que las condiciones de higiene en los alrededores de la planta se den, ¿verdad? O que no le afecten o sean un punto de riesgo de contaminación las áreas aledañas, por ejemplo, de la ubicación de la empresa, ¿no? Pero como términos generales, usted puede decir que el primer aspecto, dice, a tener en cuenta en toda empresa de alimentos es la ubicación. ¿Ya? Debe considerar el entorno, el cual no debe influir de manera adversa en el proceso. ¿Ya? A la hora de construir una planta, no puedo construir una planta cerca de un botadero, cerca de zonas de riesgo, por ejemplo, de inundaciones, ¿ya? O cerca de industria la cual genera contaminantes como gases, ¿ya? O sustancias tóxicas. Esas zonas yo debo tratar la manera de no construir una empresa alrededor. Y si ya está en una zona cercana, pues entonces tomar todas las medidas que se puedan para contrarrestar estos riesgos. ¿Ya? Un entorno se considera adverso, dice, o agresivo si en las cercanías hay rellenos sanitarios, zonas expuestas a inundaciones, ¿verdad? Hoy en día llueve una media hora y se inunda todo, ¿verdad? En algunos lugares. En eso hay que tener cuidado, porque a veces hay empresas, más que todo en la zona rural, eh, donde hay empresas cerca de zonas de quebradas y todo esto que se pueden volver una zona de riesgo. Dice, industrias que generen contaminantes, ¿verdad? Eso se debe buscar la manera de evitarlo, ¿ya? O zonas donde hay ríos, donde hay desechos tóxicos,
o en todo caso basureros, botaderos. La idea es ubicar las plantas lejos de eso. Y si ya estamos posicionados en un lugar y de repente surge ese factor de riesgo, entonces en la medida de lo posible, ver de qué forma se va a erradicar eso, ¿ya? De qué forma yo lo voy a controlar. En los alrededores de un establecimiento, dice, se recomienda evitar condiciones que puedan ocasionar contaminación de producto, proliferación de plagas, como almacenamiento y acumulación de equipos en desuso, es decir, que almacenan, a veces suele pasar mucho aquí en las industrias que se van almacenando las cosas en desuso, las van colocando en algún terreno que tengan baldío, ¿verdad? Y ahí van poniendo todo. Entonces eso al final se vuelve una área posible de contaminación porque llegan roedores, hacen nidos, ¿ya? Entonces se debe de evitar eso. Existencia de basura, desperdicios, chatarras, formación de maleza, hierbas, pastos, existencia de áreas de origen de polvo, tierra. Ahora, si como le repito, si ya en el área donde estamos existen estas cosas, hay que tratar la manera de ver cómo las erradicamos. Y eso sí se puede poner, por ejemplo, en un manual de buenas prácticas. En la parte, por ejemplo, de infraestructura o de las instalaciones. Que, por ejemplo, si usted está en la zona rural y o en la zona de los alrededores hay terrenos, ¿ya? Dentro de mi manual yo podría establecer cada cuánto tiempo yo, por ejemplo, voy a hacer una inspección de las áreas aledañas, ¿ya? Para que no crezca maleza, para que no se hayan creado botaderos de basura, más si viven en la zona rural, muchas veces en las viviendas hacen botaderos de basura en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces se debe establecer, por ejemplo, un chequeo que yo debo de hacer en los alrededores de mi empresa, que es el entorno, que también me afecta directamente. Entonces yo debo estar pendiente de eso, no como industria, no, yo adentro tengo todo bonito, pero afuera no importa, ¿ya? Eso sí se debe de establecer dentro de un manual. Cada cuánto yo voy a chequear eso. Si hay maleza, cada cuánto la voy a estar cortando, ¿ya? El control que yo voy a hacer, eso se puede establecer en mi manual, ¿ya? No poner toda la lista esta, por ejemplo, decir, que la empresa va a estar en un lugar donde no haya botaderos, donde no hay ríos, donde no hay acumulación. Eso ya se sabe de forma general y que muchas veces no se puede hacer nada porque ya está la empresa en un lugar, pero sí se puede colocar como parte de la auditoría, ¿ya? La parte, como siempre decimos, ¿verdad? A veces hay zonas donde hay acumulación de chatarra, desperdicio, o aguas contaminadas, ¿verdad? Que suele pasar mucho aquí en el país, más que todo en el campo, zonas rurales, o incluso también en zonas industrializadas, ¿ya? Condiciones que ayudan a evitar la contaminación. Bueno, estamos hablando siempre de la parte de infraestructura alrededor de la planta. Por lo menos se debe mantener una valla perimetral que sirva como barrera contra el ingreso de cualquier animal, dice, o persona ajena a las labores de la planta. Por regla general, la forma correcta debería ser, si muchas empresas acá a veces en la zona, estamos hablando por ejemplo de granjas o en las zonas rurales, ponen bastante malla ciclón, ¿verdad? En el caso de que sea malla ciclón, lo ideal es que coloquen, por ejemplo, una base de concreto o una base de bloque, ¿verdad? De bloque, con el fin de que no quede la malla ciclón al suelo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando es en el suelo, los roedores y todo eso pasan fácilmente. Entonces eso se recomienda, aunque lo ideal es a mejor hacer un muro perimetral, ¿verdad? Dentro de toda la instalación. ¿Ya? Ya en la zona industrial, en la ciudad, esto casi siempre de regla es que hay un muro perimetral, ¿verdad? Eso no. Pero en la parte de la zona rural, como la industria de alimentos, mucha industria de alimentos está en la zona rural, ¿verdad? En la parte de carnes, lácteos, hay mucha empresa en zonas rurales, por eso se hacen todas este tipo de recomendaciones. También, por ejemplo, en la parte de las ventanas, colocar los famosos sedazos, ¿verdad? Para evitar el ingreso de los insectos. La ubicación del establecimiento. En cuanto a la ubicación del establecimiento, si no es posible alejarlo de un entorno agresivo, dice,
Como en el caso que yo les digo, ustedes van a llegar a una empresa y posiblemente ya esté la empresa ahí. Se recomienda tomar medidas para aislar el establecimiento de ese entorno, ¿ya? Al menos, por lo menos, yo verificar el entorno que está más inmediato, ¿ya? Cerciorarme que eso se mantiene limpio, que no hay fuentes de contaminación cercanas, ¿ya? Y tomar algunas medidas para que el entorno de afuera más lejano me afecte y se vuelva un riesgo de contaminación. Por ejemplo, ubicar ventanas en el sentido contrario al flujo de aire. ¿Ya? Esto a veces es un poco complejo, pero se puede hacer. Esto más que todo a la hora de de construir una instalación, ¿no? Normalmente el flujo de aire no siempre viene en la misma dirección, pero casi siempre, por eso se le dice ahí viene el norte, ¿va? Porque viene del norte el aire, ¿no? Muchas veces, la mayoría de veces es así. Entonces, lo que se puede hacer si el aire trae una fuente de contaminación, olores o gases, ¿ya? Colocar las ventanas en una posición que sea sentido contrario al flujo, ¿ya? Extremar medidas de prevención de ingreso de plagas, ¿verdad? Por ejemplo, las mallas que acabamos de ver o sedazos, eh, o también, por ejemplo, se ponen las cortinas de aire, ¿verdad? Que no solamente es para los olores, sino también para los insectos. En las puertas, cuando abren las puertas, está la cortina de aire, ¿ya? Con el fin de eliminar tal vez olores, tal vez insectos que puedan entrar, ¿verdad? Eh, Luego, por ejemplo, en las paredes, en las puertas, nos recomiendan que la distancia entre la puerta y el piso sea de 5 milímetros o menos, porque en 5 milímetros es muy difícil que vaya a entrar algún roedor o algo así, ¿verdad? Insectos sí, pero roedores no. Y lo otro es que se recomienda usar los guardapolvos, ¿verdad? Que son esto, en puertas y todo eso, con el fin de evitar que insectos y que todo lo que está fuera de mi entorno, dentro, entre a las instalaciones de la fábrica. Se deben colocar trampas para roedores en las afueras, eso sí es importante, ¿verdad? Las trampas, los cebos, todo eso va en la parte externa a la planta, ¿ya? Porque si yo lo pongo adentro es como que le estoy diciendo, venga, entren a la... Aquí les he puesto el cebito para que vengan a comer, ¿verdad? No, la idea es que estén afuera. Es más, cuando hablamos de prerequisitos, les decía yo, por ejemplo, la normativa nos pide tener nuestro croquis, nuestro plano de toda la posición y la ubicación de todas las trampas, ¿ya? Y usted debe definir en su manual cada cuánto, por ejemplo, le va a estar cambiando el cebo, cada cuánto va a ser su revisión de las trampas de insectos, de roedores, perdón, y de insectos también, ¿verdad? Las lámparas ultravioleta y todo eso, ¿ya? Y que debe ser constante, ¿verdad? No se trata nada más de poner las trampas y ahí dejarlas, no, ¿verdad? Poner veneno y ahí dejarlo, no. Debe haber un chequeo semanal de cuál es el estado de las trampas, si han caído roedores, apartar a los roedores, porque si no ahí mismo mueren los roedores y eso genera tal vez el mal olor de que está el animal en descomposición y todo eso. Entonces debe haber un chequeo constante, ¿ya? Establecer un plan de vigilancia semanal, dice, para saber si hay o no hay incidencia. Puede ser también que hayan lugares donde usted posicionó una trampa y que nunca cayó un roedor ahí. Quiere decir que no es una zona donde hay roedores. Y puede haber zonas al contrario, entonces puede ser que en esas zonas necesiten más atención, ¿verdad? Los techos no deben acumular polvo, tampoco tener grietas. Ahora, estas cosas, como les repito, en un manual no es que vamos a declarar todo, ¿verdad? Todo, por ejemplo, las puertas deben de tener esto. Se podría definir, ¿no? Pero en forma general, y más que todo el chequeo, que eso es lo importante. Se recomienda que los techos sean blancos, que estén pintados con, bueno, toda la parte de industria de alimentos recomienda los colores blancos con el fin de detectar la suciedad, ¿verdad? En el caso de que el entorno no tenga piso asfaltado, el establecimiento puede rodearse de piedra tipo hormigón, ¿ya? Para disminuir el polvo, o a veces se conoce como balastro también esto, ¿verdad? Es decir, si yo no tengo calles en mi industria donde no tengo, lo ideal es, lógico, pavimentar, aduquinar o algo, pero si no, utilizar ya sea hormigón, balastro, lo que sea, para
evitar que el polvo se levante, porque al final el polvo es una fuente de contaminación. Si hubiesen arbustos, estos deben de podarse periódicamente para que no se convierta en albergue de plagas. Estar muy pendiente de todo lo que es maleza y todo donde pueda crearse plagas. También tenemos otras condiciones que nos ayudan a evitar la contaminación de la planta, la parte de los desechos sólidos. ¿Cómo voy a manejar los desechos dentro de mi empresa? Lo más recomendable es utilizar depósitos, de preferencia que sean plásticos y en una área techada, ¿ya? Y lo otro es que deben de estar alejados de la zona del área de producción. Es lo más recomendado, ¿ya? Que sean áreas apartes, con paredes apartes, no solamente a veces solamente un par de paredes y ahí tiran la basura, no, ¿verdad? Lo recomendado es que sea un área completamente cerrada, alejada de la zona de producción, ¿ya? Y, y que los depósitos donde pone la basura estén tapados, ¿ya? ¿Ya? Porque si no están tapados, eso lo que hace es que el olor se propague. Lo otro, de preferencia que sean de plástico. Ahora, muchas de estas cosas requieren inversión, ¿verdad? Y en la medida, todas las normativas están hechas con el fin de facilitarle a las empresas el trabajo. Pero usted perfectamente lo puede tener de metal. Pero muchas veces los desechos sólidos orgánicos tienen ácidos y eso lo que hacen es que oxidan el metal y aunque estén pintados, ¿verdad? Con el tiempo le va a tocar estar pintándolos, ¿ya? Porque si no se vuelven, se dañan fácilmente. En cambio en el plástico no suele pasar eso. Y si el plástico usted lo deja a la intemperie también se daña, ¿no? El plástico con el sol, si no tiene protección UV, se vuelve tostado, quebradizo. Entonces, por eso la recomendación, en un área techada, depósitos tapados, de preferencia plásticos. Ahora, si no tiene para invertir en esto, pues aunque sea depósitos de otro tipo, pero eso requiere mayor mantenimiento, ¿ya? Estarlos pintando, estar viendo el estado de los depósitos. Y también está la parte de la clasificación, ¿verdad? Que es necesario hacer una clasificación de los desechos. Lo importante acá es que debe de estar alejada del área de producción. ¿Qué tanto debe estar alejado? No existe las normativas no les dicen cuánto. Eso va a depender del tipo de desecho que usted tenga. Si es un desecho que despide un gran mal olor, por ejemplo, lo mejor es estar lo más retirado que se pueda, ¿ya? Pero si nada más es un desecho que no les despide mal olor y basta con tenerlo tapado y no le genera más fuente de contaminación, tampoco va a estar adentro, pero al menos sí no es necesario que unos 3, 5 metros del área de producción en otra área específica puede estar. También condiciones que ayudan a evitar la contaminación de los alrededores, mantener limpias calles, patios, lugares. Siempre es necesario estar pendiente de todos los alrededores y el entorno, salud, de la planta, ¿no? Y eso implica el chequeo diario, semanal, aunque no sea su área. Ahí entra a veces algo bien complejo dentro de las empresas porque a veces los terrenos aledaños no son propiedad de la empresa. En esos casos usted puede ponerse de acuerdo con el dueño, ¿verdad? De que a usted a lo mejor le va a hacer la limpieza porque al final a usted le afecta, ¿no? Que no haya maleza, que no se vuelva un botadero, el terreno aledaño, etc. Los sistemas para el tratamiento de desperdicio y su disposición deberán operar en forma adecuada de manera que estos no constituyan una fuente de contaminación. Y lo que le mencionaba, ¿no? Si los terrenos que rodean la planta están fuera del control del encargado, es decir, de nuestra empresa, se ejercerá el cuidado de hacer inspecciones. Eso es lo que usted debería de establecer en su manual. Ya, si las áreas aledañas no son ajenas, si hay terrenos baldíos, establecer cada cuánto va a ser una inspección en el caso para ver si no se ha convertido en algún botadero, si no hay algún contaminante, si no hay maleza, etcétera, ¿no? Exterminaciones o cualquier otro medio para eliminar plagas o si no se ha convertido en algún nido de alguna roedor, etcétera, ¿no? Luego la correcta distribución de las zonas y separación de que corresponda según el proceso que se lleve a cabo en una consideración muy importante relacionada con la higiene. Esto es parte ya del diseño.
¿ya? Que muchas veces es difícil cuando yo llego a una planta y el diseño no es el más adecuado. Pero ¿cómo debe ser el diseño de una planta de fabricación de alimentos? Dice, es deseable que exista separación entre las áreas. Eso es principal, ¿no? Deben de estar separadas las áreas. Muchas veces en algunos tipos de industrias se identifican incluso hasta por color, ¿ya? Hay normativas de color y por ahí viene la tarea que le voy a dejar. Le voy a dejar una tarea para que investigue las normativas de colores que hay y cómo se pueden implementar en la industria de alimentos. Hay normativas de colores incluso para limpieza, hay normativas de colores para tuberías, por ejemplo, cuando se manejan dentro de las empresas tuberías de agua, cuando hay agua potable, cuando es agua caliente, cuando es agua fría, aire comprimido. ¿Ya? Todas esas son normativas que existen, que por tiempo no vamos a alcanzar a ver todas, pero que usted va a encontrar en internet fácil algún tipo de normativas y ese es el trabajo que le voy a dejar de investigación. Yo le voy a poner el detalle de qué es lo que quiero. No es tampoco la norma y unas 50 páginas, no va. Con unas 5 paginitas es suficiente. Yo le voy a poner el detalle de qué es lo que necesito, pero de eso se va a tratar la tarea también de investigación para que usted busque en internet o en fuentes, ya sea bibliográficas. Hoy en día todo se encuentra en internet sobre las normativas de colores para la industria de alimentos que puede aplicar ya sea en áreas o limpieza inclusive, o también en tuberías, por ejemplo, ¿no? En el caso de industrias donde se ocupa la parte de tuberías para distribución de líquido. Es deseable que exista separación, ya lo habíamos hablado, y dice, bueno, entre áreas donde se manejan materias primas, área de preparación entre cocina caliente, cocina fría, y entre otros ejemplos. Lo deseable es hacer una división funcional. Lo ideal fueran paredes. ¿Ya? Eso es lo ideal a la hora de establecer este, una distribución de la industria de alimentos. Por ejemplo, preparando en tiempos distintos materias primas crudas y alimentos listos para consumo. Todo esto para eliminar la contaminación cruzada, ¿ya? La contaminación cruzada entre alimentos, por ejemplo, crudos que se puede dar y alimentos cocidos, o entre materias primas, ¿ya? Y productos terminados. Ya vamos a ver un video de contaminación cruzada cortito, pero solo voy a ver esto. En general, dice, las instalaciones destinadas al procesamiento de alimentos siguen la secuencia natural del flujo del proceso productivo, ¿ya? Y o de procesamiento identificando las siguientes áreas. Esto es una forma bien general: área de recepción, almacenamiento, proceso y área de despacho. No sé si esto sigue más adelante. Aquí lo tenía más grande. Bueno, voy a leer esto. Se recomienda que la disposición interna se diseñe y se construya luego de tener claramente identificada la secuencia de las actividades, ¿sí? Es decir, tener claro cómo es el flujo del proceso, y el flujo de las operaciones debe seguir una dirección que vaya de operaciones iniciales, recepción, zona sucia, zona húmeda, a las operaciones finales, ¿ya? Las operaciones no deben cruzarse, tampoco deben establecerse en retorno de las operaciones finales a las operaciones iniciales, porque esto generaría una contaminación cruzada, que es lo que hemos estado hablando. Y la salida de desperdicio no deben hacerse cuando se esté manipulando el producto. Si no se puede contar con ambientes distintos para delimitar zonas, se puede usar una misma instalación para operaciones distintas, pero teniendo el cuidado de hacer una separación en función de los tiempos de elaboración. Eso suele pasar también, ¿ya? Que a veces hay diferentes operaciones, ¿ya? Y entonces lo que se puede hacer en las áreas es preparar para diferentes pasos. Ahorita vamos a hacer esta operación y solo hay ese producto, ¿ya? Luego el siguiente paso, a veces incluso entre operaciones se hace la famosa sanitización. Vamos a hacer una sanitización para evitar la contaminación de crudos a cocidos o a preparados. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si se fijan, esto es bastante ideal, ¿verdad? Pero puede ser aplicable. Si se fijan, aquí está la parte de abajo, perdón, esto se me mueve acá. Lo que pasa es que no se me ve el mouse, ¿verdad? Yo trato de señalar. Vamos a ver si ahora sí.
ahora sí, ¿no? Bueno, manché solo por probar y lo dejé manchado. Si se fijan, aquí está, por ejemplo, el área de recepción, ¿ya? El área de recepción de leche, dice, ¿ya? Aquí entra hacia allá, ¿no? Ahí va el flujo. Aquí entra la materia prima. Aquí está todo el proceso y va en este flujo, en esta dirección, ¿ya? Aquí va a alimentar el proceso de queso y luego acá sigue hacia el proceso de leche. Pero si se fijan, el flujo es en una sola dirección, ¿ya? De aquí parte y luego llega hacia acá. Va hacia acá y hacia acá, dos productos diferentes. Y eso va directamente a los procesos de almacén, o en este caso a un cuarto frío de almacenamiento, ¿ya? Pero no regresa al flujo, ¿ya? No viene y que imagínense yo tuviera por acá la bodega de quesos, estoy inventando, ¿verdad? No me voy a traer acá, donde ya tengo yo ya mi queso terminado, mi producto terminado, a traerlo acá al área donde yo tengo mi recepción de producto, materia primas. Eso es lo que indica cuando habla de un flujo en una sola dirección y que no me vaya a contaminar. Por ejemplo, los baños, miren dónde están posicionados. Están aparte de toda el área donde está, por ejemplo, ya el producto incluso terminado. Lo mismo el laboratorio y las oficinas. Está alejado. Y esta es la área de salida. En ningún momento en este flujo se mezcla el producto terminado con la materia prima. ¿Ya? Aquí en esta zona podría estar las bodegas ya sea almacenaje de materia prima y lo que fuera, ¿no? Aparte, ¿no? Y muy aparte, aunque no lo dice, pero podría estar el área de desechos afuera de las instalaciones. Aquí no lo dice si es eso realmente. Pero lo que se recomienda es seguir un flujo en una sola dirección y que no haya una mezcla en la cual las materias primas se mezclen con el producto terminado o semiterminado, ¿ya? O las áreas como baños, oficinas, ¿ya? No formen parte del proceso o que tenga la gente que pasar, digamos, por el proceso como tal, porque al final se puede volver un riesgo de contaminación. Voy a, voy a mostrarles un video corto. Vamos a ver si se escucha, porque no lo escucho. Vamos a ver. Algún día va a salir esto. No quiere, bro.
Ahí está, lo malo es que solo yo lo escucho. Voy a quitarme yo tal vez. Eso me ayuda. Un día lo vamos a ver. Entiendo por qué. Evidencia de contaminación cruzada. Ayer aún. Contaminación cruzada y consecuencias a la inocuidad de los alimentos. La contaminación cruzada es una de las situaciones más delicadas que se puede presentar en un establecimiento de procesamiento y producción de alimentos. Es tan negativo su impacto que dentro de las revisiones y auditorías de aspectos sanitarios, la evidencia de contaminación cruzada es causal de aplicación de medidas sanitarias e incluso puede acarrear el cierre de los establecimientos. Además, resulta especialmente llamativo que sea un peligro alimentario desconocido para la mayor parte de la población, cuando pueden tener consecuencias adversas para nuestra salud. ¿Qué es la contaminación cruzada? Técnicamente, la contaminación cruzada se define como el proceso mediante el cual los alimentos entran en contacto con otros que están cocinados o no y que terminan por contaminarse como resultado del intercambio de sustancias ajenas. La contaminación cruzada puede darse de manera directa o indirecta. La contaminación cruzada directa se produce cuando los alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí. Alimentos cocinados contaminando alimentos crudos, por ejemplo. Y la contaminación cruzada indirecta se produce cuando los utensilios de cocina contaminados entran en contacto con alimentos crudos o cocinados. En términos generales, asumimos la definición de contaminación cruzada teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. No obstante, la problemática es más profunda y requiere análisis específicos, dado que en su mayoría la contaminación cruzada puede presentarse en actividades que son rutinarias en las áreas de procesamiento de alimentos. Lógicamente, los ejemplos más claros es el contacto entre alimentos crudos y cocidos, o el uso de utensilios de cocina contaminados para el desarrollo de las labores. No obstante, también hay que tener en cuenta aspectos tales como estado de salud de los manipuladores. Anteriormente hemos tratado la importancia del estado de salud de los manipuladores de alimentos y esto se debe a que un manipulador con cualquier tipo de afección a su salud se convierte en una fuente de contaminación cruzada debido a que generalmente un mismo manipulador puede desarrollar varias actividades durante su jornada laboral.
y si éste es portador de alguna enfermedad infectocontagiosa, lo más probable es que exista una gran posibilidad de contaminar los alimentos procesados o las superficies en contacto con estos. Prácticas higiénicas del personal manipulador. Un manipulador que no cumpla los requisitos higiénicos necesarios se convierte en fuente de contaminación cruzada. El simple hecho de tener el uniforme sucio, salir de las áreas con la dotación puesta, no realizar el lavado adecuado de manos o descuidar su presentación e higiene personal, fácilmente se convierten en fuentes de contaminación que ponen en riesgo la inocuidad de los alimentos. Uso inadecuado de elementos y accesorios personales. El uso de celulares, joyas, relojes o cualquier otro tipo de accesorio ajeno a las áreas de producción se convierte en una fuente de contaminación cruzada indirecta. Es por este motivo que el uso de estos elementos está prohibido al interior de las áreas de manipulación de alimentos. Utensilios de aseo. Generalmente asumimos que, por ser utensilios de aseo, estos siempre van a estar limpios y seguros. No obstante, existen estudios serios que han demostrado que los utensilios de aseo mal mantenidos pueden llegar a tener más contaminación incluso que un inodoro. Por esta razón, estos utensilios requieren especial cuidado a la hora de evitar fuentes de contaminación cruzada. Su uso debe ser adecuado y garantizar que se encuentren lavados y desinfectados, al igual que cualquier otra superficie en contacto con alimentos. Canastillas o utensilios para almacenar alimentos. El uso de canastillas o elementos para el almacenamiento sucios puede generar consecuencias graves a la inocuidad de los alimentos, dado que no sabemos a ciencia cierta qué tipo de suciedad o contaminantes pueda tener una canastilla que no haya sido sanitizada adecuadamente, sobre todo si se tiene en cuenta las diferentes áreas por las cuales haya podido transitar. Con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos, siempre se deben utilizar canastillas o contenedores limpios y desinfectados. Medios y procedimientos de transporte de alimentos. Deficiencias en los procedimientos de limpieza y desinfección de utensilios como carros de canastillas, ganchos, ascensores, vehículos termizados, entre otros, pueden acarrear fuentes de contaminación cruzada. Asimismo, arrumar de forma equivocada los alimentos crudos mezclados con alimentos cocidos, materias primas mezcladas con productos terminados o alimentos de indiferente riesgo en salud pública puede a su vez ocasionar casos de contaminación cruzada. La situación empeora cuando se mezclan durante el transporte alimentos con cualquier tipo de sustancias peligrosas. ¿Cómo evitar la contaminación cruzada? Identificar las potenciales fuentes de riesgo. Cada establecimiento es diferente. Por este motivo, es necesario identificar las potenciales fuentes de contaminación cruzada enumeradas anteriormente. Una vez identificadas, es necesario tomar las acciones correctivas que permitan eliminar o minimizar los riesgos asociados y así poder garantizar la inocuidad de los alimentos. Verificar el cumplimiento de las prácticas higiénicas del personal manipulador y su estado de salud. Diariamente se debe realizar la revisión del personal manipulador. Esto incluye verificar que su dotación se encuentre limpia y completa. Los zapatos o botas deben estar limpios y en buen estado, uso adecuado de gorro o cofia y uso de tapabocas de manera adecuada que cubra boca y nariz. Revisar la higiene del personal, lo que incluye afeitada, uñas cortas, limpias y sin esmalte, lavado de manos y revisar que no se usen accesorios personales. Por su parte, respecto al estado de salud aparente, se debe revisar si el personal presenta heridas infectadas, irritaciones cutáneas o síntomas asociados a enfermedades gastrointestinales o síntomas de enfermedades respiratorias, principalmente aquellos síntomas asociados a COVID-19. Correctos procedimientos de limpieza y desinfección. Unos correctos procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas, superficies, equipos y ambientes de manipulación de alimentos son una herramienta fundamental para evitar fuentes de contaminación cruzada, sin dejar de lado una adecuada sanitización de los utensilios para hacer el aseo, los cuales, como ya vimos anteriormente, son una fuente de contaminación si no se manejan con las precauciones requeridas. Adecuados procedimientos de almacenamiento. Seguir las recomendaciones asociadas a los correctos procedimientos de almacenamiento son importantes a la hora de evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, no mezclar productos crudos con productos cocidos, no almacenar alimentos con sustancias peligrosas y proteger e identificar de manera adecuada los alimentos a la hora de almacenarlos, entre otras. Como ven, la contaminación cruzada puede llegar a tener consecuencias graves en la salud de las personas. Por esta razón, es importante identificarla y evitarla, para lo cual la responsabilidad y compromiso de cada manipulador es vital
siempre encaminando todas sus acciones en pro del bienestar de la salud de las personas. Bueno, eh, fíjense que si se fijan, todo va orientado al eliminar la contaminación cruzada. Ahora, todo parte también del diseño del proceso. Es una parte bien importante cómo yo voy a definir mi proceso y el flujo de trabajo que hay dentro de la planta. ¿Ya? Por eso es necesario prestar atención a eso, ¿ya? Al flujo de proceso dentro de la instalación, ¿verdad? Luego dice la construcción y la disposición de las instalaciones. El diseño y los materiales de construcción de las instalaciones influyen en las condiciones sanitarias y estas últimas en los alimentos que ahí se procesen. La infraestructura debe reducir la posibilidad de ingreso de contaminación externa al edificio, por ejemplo, polvo, aire contaminado, plaga, ¿verdad? Y luego, pues, la disposición interna debe facilitar la aplicación de buenas prácticas de higiene. Ahí ya viene la parte del diseño, como tal, ¿verdad? Por ejemplo, las estructuras internas, dice inmobiliario. Las estructuras internas de las instalaciones deben estar sólidamente construidas con materiales duraderos y fáciles de mantener, limpiar y desinfectar. Es importante cumplir con las siguientes condiciones para proteger la inocuidad y la aptitud de los alimentos. La superficie de las paredes, los zócalos y el suelo deben de ser de materiales que no absorban o retengan el agua y no deben de tener grietas ni rugosidades y no deben generar ni emitir ninguna sustancia tóxica. Eh, es por eso que, por ejemplo, la madera en la industria de alimentos básicamente no se debe de utilizar, ¿verdad? Que la madera da para guarda la humedad. La madera, por ejemplo, los zócalos de madera se ven bonitos, ¿verdad? Pero en una planta de alimentos no se debe de utilizar, ¿verdad? Por eso en las plantas de alimentos se usa esta canaleta, se puede decir, ¿verdad? Y los zócalos, esto es curvo, ¿ya? No hay esquinas para facilitar la limpieza. Esto también es curvo de esta forma acá, ¿ya? Porque en las esquinas, aunque usted pase un trapeador o algo, nunca limpia, ¿verdad? ¿Ya? Y este, queda la suciedad, ¿verdad? Entonces, lo ideal es eso, ¿ya? Hacer las instalaciones de acuerdo con el fin de facilitar la limpieza de esta, ¿verdad? Por ejemplo, en los videos que hemos estado viendo, yo los he estado observando, bueno, desde que los vi, ¿verdad? A mí los pisos no me gustan, ¿verdad? Si se fijaron en los pisos de todos esos videos que hemos visto, hoy en día, bueno, hay empresas que lo hacen, ¿verdad? Pero el piso debería de ser, no tener ladrillo, por ejemplo, ni divisiones, porque las divisiones, si ustedes se fijan, son las que se ven de color más, aunque sea cerámica, se vuelve oscura. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ponen ahí es donde es más difícil llegar a la limpieza y ahí es donde se colocan las bacterias y los gérmenes, ¿verdad? Entonces, por eso lo recomendado es que sea un solo piso, ¿ya? O en todo caso, aunque sea piso de ladrillo, pasarle una capa de base y luego de pintura epóxica, que eso lo que hace es como bueno, se le pone una especie de sellador, ¿ya? Y hay pintura epóxica para grado FDA, ¿verdad? Alimenticia. Y es hasta mucho más fácil para la limpieza, ¿ya? Que estarlo haciendo así con ladrillo común. Claro que eso requiere de inversión, ¿verdad? Las paredes deben de tener una superficie lisa, dice, hasta una altura aproximada para las operaciones que se realicen. Se considera de 1,80 metros desde el piso. Bueno, aquí dice 1,80, pero a veces la normativa, creo que la normativa, si no me equivoco, dice unos 50 metros. Lo que nos está diciendo es que al menos, por lo menos, en las paredes deben de ser de una superficie lisa, fácil de limpiar, un color blanco, por ejemplo, que es bien fácil de identificar la suciedad, hasta unos 50 por lo menos, ¿ya?
Claro, si es toda, mucho que mejor. ¿Ya? Pero por lo menos 1,50 m, aunque aquí dice 1,80 m. Ya les voy a mostrar también la normativa que habla sobre esto de las instalaciones, que es el reglamento técnico. Los suelos o pisos, dice, deben de construirse de manera que el desagüe y la limpieza sean apropiadas. Si los procesos son húmedos, se recomienda una pendiente del 2%. Las canaletas y los sumideros deben de tener pendiente adecuada para el drenaje. Es decir, cuando hay canaletas como acá, o como esta, ¿verdad? Canaleta de acá, siempre el piso debe tener una pendiente para que corra hacia la canaleta, ¿verdad? La canaleta debe estar protegida con el fin de que no entren los insectos, o que ya sea de un desagüe o algo, se lleguen los insectos a la planta, ¿ya? Y lo otro también debe tener la pendiente adecuada para que no se acumule el líquido, porque si no, no tiene chiste, ¿verdad? Se vuelve hasta otra fuente de contaminación. Si no tiene la pendiente adecuada y se acumula el líquido en la planta, luego la gente lo patea y todo, y eso se vuelve hasta otra fuente de contaminación, ¿verdad? Así que está fallando esto. Ahora sí, ¿verdad? Eh, Los techos, dice, y los aparatos elevados deben construirse y tener un acabado total que se reduzca la acumulación de suciedad y la condensación, así como el desprendimiento de partículas, y no debe permitirse que desde los accesorios fijos, los conductos y tuberías caigan gotas. Eso es cuando se manejan tuberías. Pero ¿por qué lo están viendo así ustedes? Porque está duplicado, bro. No lo voy a... No voy a decir. Bueno, ya habíamos hablado de esto. Luego la pintura alimentaria para paredes. Ya existe una pintura grado FDA, ¿verdad? De grado alimenticio, epóxica, que se utiliza y que se puede utilizar para techos, paredes y pisos. Eh, una pintura alimentaria para paredes, pero también para techos, debe ser lisa, dice, y resistente para preservar la higiene de esta superficie. Debe resistir a las agresiones químicas y mecánicas, además de poder limpiarse con facilidad. Ya venden de este tipo de pintura y lo ideal es utilizar de ese tipo de pintura, ¿verdad? En la medida fuera de lo posible, también en el piso, ¿verdad? ¿Ya? Y no solamente el ladrillo.
Esos son algunos ejemplos de plantas que son pintadas con pintura epóxica. Aunque lleve piso en la parte de abajo, se le pone una base y luego la pintura epóxica, ya que facilita tanto la limpieza, que cada cierto tiempo, dependiendo del proceso, sí, lógico, toca estar pintando. Es la única diferencia, pero es lo más recomendado. La pintura, pero claro, el hecho que no tenga esto no significa que, si ustedes se fijan en los videos que hemos visto, ya en la planta que se ve ahí, hay piso común y corriente, ¿verdad? Lo único que lógico toca posiblemente estar haciendo una limpieza un poco más profunda, ¿verdad? ¿Ya? La pintura alimentaria para suelos utiliza la resina epoxi, que resulta ser inodora, fácil de mantener y está concebida para recubrir suelos interiores muy concurridos. Es una pintura de grado alimentario, FDA, ¿verdad? Que incluye componentes para mezclar una resina y un endurecedor. ¿Ya? Primero es una base y luego la pintura. No contiene solventes, o sea, no es que vaya a usted a sentir como cuando pinta una casa, ¿verdad? Que pasa días el olor a pintura y no, ¿verdad? Y es ideal para la industria alimentaria, ¿verdad? Contiene iones de plata que son efectivos contra microorganismos y tiene una alta protección contra la abrasión del suelo y agresiones químicas. Lógico que el costo es mayor, ¿verdad? De este tipo de pintura. Lo mismo también, por ejemplo, en la parte de depósitos, silos, tanques de metal destinados a hacer contacto. Esto es lo ideal, ¿verdad? Pero esto va a depender también del tipo de industria. Muchas veces para los granos no es necesario, ¿ya? Para líquidos sí, ¿verdad? Pero ustedes ven los silos acá, por ejemplo, en las industrias de aquí, algunos ni pintura tienen, ¿verdad? Están todos ya viejos, ¿ya? O nunca las han pintado. Ahora, si mi proceso no implica que el producto se va a contaminar o depende de cómo lo vean, porque si vendo grano como tal, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad? Por apariencia y todo eso sí, ¿verdad? Pero que vaya a haber una contaminación, porque no está pintado, si es grano no, ¿verdad? La pintura alimentaria para depósitos es un producto líquido de apariencia viscosa. Bueno, aquí más de descripción del tipo de pintura. Los pasillos, dice, los espacios de trabajo, ya nos vamos a una planta, por ejemplo, los pasillos deben de tener por lo menos, lo que se recomienda es que por lo menos debe tener entre 90 centímetros a un metro, ¿ya? De espacio. La ideal es que, por ejemplo, un pasillo le permitiera realizar la libre eh, movimiento, por ejemplo, de tarimas, ¿ya? Las tarimas andan por 1,10, un metro. Entonces, por lo menos debe de ser ese tipo de ancho dentro de los pasillos, no menores. Ahora, si va a pasar un montacarga o algo así, sí hay de darle un poco más de ancho a los pasillos como tal, ¿verdad? Las ventanas deben de ser fáciles de limpiar y estar construidas de manera tal que reduzca lo mínimo la acumulación de la suciedad. Lo ideal acá nada más en las ventanas, nada más tener un marco liso, sin esquinas, en la cual yo nada más, no es necesario aquí tener una solaire o tener ventanas francesas ni nada de eso. Ya, aquí las ventanas, normalmente estos cuartos son cuartos con aire acondicionado o aire o sistemas extractores, inyectores de aire. Por lo tanto, no es una ventilación. El objetivo de las ventanas es más cuestión de iluminación o tal vez el hecho de necesita ver hacia el otro lado. Así que lo mejor es tener ventanas selladas y que éstas no tengan marcos en las cuales se vaya a acumular suciedad, ¿verdad? Si tengo, de lo contrario, tengo que estarlas limpiando. Y nunca marcos de madera ni nada de eso en las ventanas, ¿verdad? Aunque se vean muy bonitas en la casa, pero para industria alimenticia no, ¿verdad? Tener cornisas de ángulo recto, deben estar dotadas de malla contra insectos si son para áreas exteriores, ser fáciles de limpiar y desmontar, ¿ya? En el caso de las puertas, deben ser de una superficie lisa y no absorbente. Muchas veces se ocupan este tipo de cortinas, ¿verdad? Que son fáciles de limpiar, no absorben, son plásticas, fáciles de cambiar, baratas, económicas, ¿ya? Aparte que permite ver al otro lado, pero no acumulan suciedad y cuando acumulan, pues es necesario cambiarlas y ya, ¿verdad?
o se limpian también, ¿verdad? Las superficies de trabajo que entran en contacto directo, y lo otro es que también puede tener cortinas de aire, ¿verdad? En las zonas estas donde va a entrar la gente, ya sea desde un área exterior, puede haber una cortina de aire. Los alimentos deben de ser sólidos, duraderas. Bueno, en el caso de las superficies de trabajo que entran en contacto directo con los alimentos, deben de ser sólidas, duraderas y fáciles de limpiar, mantener y desinfectar. Material liso, no absorbente y no tóxico. Por eso muchas veces se ocupa lo que es el acero inoxidable, y ustedes van a ver que casi siempre para la industria de alimentos es el acero inoxidable. ¿Ya? También se usa a veces el granito, pero el granito es mucho más caro. Más adelante vamos a ver un detalle del acero cuando veamos equipos y utensilios, de los tipos de acero, porque el acero en base, básicamente es porque es fácil de limpiar, ¿verdad? Es fácil de limpiar y aguanta altas temperaturas. Son parte de las propiedades del acero y por eso se ocupa mucho el acero en equipos y utensilios. Ustedes se fijan bastante en la industria, bueno, en los videos que acabamos de ver, bastante es puro acero, pero es por eso. Más adelante vamos a ver en la parte de equipos y utensilios las propiedades que nos da el acero y por qué el utilizar el acero. La parte de la iluminación, ya sea natural o artificial, debe ser la adecuada para las labores de manufactura, sobre todo las tareas de inspección. Es necesario tener la cantidad adecuada de luz, ¿ya? Muchas veces también inclusive porque hay producto alimenticio que el color tiene mucho que ver, ¿verdad? Es una propiedad que hay que verla, y dependiendo del tipo de luz, usted puede considerar que un producto está quemado o no, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces el color es bien importante. Entonces lo ideal es usar lámparas de luz blanca, ¿ya? Que no le va a alterar los colores para que usted pueda ver bien la calidad del producto y que tenga la cantidad de lúmenes adecuados. Más adelante les voy a mostrar la norma en la cual establece ciertos rangos de iluminación. Las luces deben estar protegidas. Otra cosa importante es que deben de tener mamparas o cubiertas, ¿verdad? Es decir, las lámparas deben de tener siempre cubiertas, ¿ya? Con el fin de que si estas se estallan, se revientan, no vayan a caer en el proceso o el producto que está, posiblemente estamos en un área de un proceso de fabricación, y que no vaya a suceder ningún accidente que contamine el producto con pedazos de cristal o algo, ¿no? Entonces, es por eso que siempre deben de tener una mampara o cubierta que la proteja ante posibles roturas de lámpara. La ventilación, ya sea natural o mecánica, debe proyectarse y construirse de manera que el aire no fluya nunca a zonas sucias. Con el aire es bien importante tenerlo claro. Aquí hay dos ejemplos. Por ejemplo, si yo tuviera, esta es mi área de producción. Hay dos formas de manejar el aire o los olores. La ventilación, ya sea natural, dice, o mecánica, debe proyectarse y construirse de manera que el aire no fluya nunca de zonas sucias a zonas limpias. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, si yo tengo un inyector de aire, que es este es mi inyector de aire, y estoy inyectando aire hacia acá, ¿ya? El flujo del proceso debe de ir hacia acá, ¿ya? Aire positivo, yo estoy inyectando y debe de buscar la salida, ¿no? Ya sea esto una puerta o no necesariamente, pero el flujo debe de ir del proceso hacia acá también. Caso contrario, si el acceso hay una entrada de aire hacia allá, que es un flujo de aire negativo, es decir, está entrando a la zona, yo debo manejar un extractor y el flujo es hacia allá, ¿verdad? Entonces en eso debo tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo no pongo en la posición adecuada, ya sea extractores o inyectores de aire, a la hora de hacer mi distribución en la planta, puedo contaminar algún producto, ya sea con olores, ya sea con gases, ¿ya? Acuérdense que también los gérmenes o las bacterias pueden andar en el aire, y entonces puede ser que yo esté inyectando el aire a una área donde yo tenga un producto que está en proceso o un producto terminado, y que al final el producto sea contaminado por olores, o por gases o aire, ¿no? Entonces es importante
que siempre sea en un flujo que no vaya de zonas limpias a zonas de sucias a limpias, ¿verdad? No debe de ir de sucias a limpias, ¿ya? Es decir, para no contaminar ya el producto terminado o el producto que ya es limpio o está en proceso aún, ¿verdad? O de zonas húmedas a secas, dice, ¿ya? Los equipos, recipientes y utensilios que entran en contacto con los alimentos deben estar situados, diseñados de manera que sean fáciles de limpiar, desinfectar, mantener con el fin de evitar la contaminación de los alimentos. No deben transmitir sustancias extrañas o tóxicas a los alimentos y deben de ser de un material duradero. Además, su diseño permitir desmontable la facilidad del saneamiento de inspección. Por eso se ocupa mucho el acero inoxidable, ¿ya? Bueno, y aquí yo les decía del acero, pero aquí menciono algo de esto. El acero inoxidable está presente en una industria de mayor importancia como la de los alimentos. Elevada resistencia a la corrosión, eso es importante, ¿verdad? Resiste a los ácidos, ¿ya? Hay un acero que resiste mucho a la parte de la salitre, por ejemplo, para cuando se trabaja con producto de pesca, ¿verdad? Producto mariscos, todo lo que viene del mar. Entonces hay un acero especial que tiene mejor resistencia a la corrosión, a las sales, ¿ya? Entonces, por eso hay diferentes tipos de acero, ¿no? Y el costo, lógico, cambia, pero uno debe adaptarse y conocer los aceros para, en base a las necesidades, ese es el acero que yo voy a utilizar. Vamos a ver eso más a detalle cuando veamos la parte de los equipos y utensilios, lo vamos a ver eso. Superficies totalmente compactadas, elevada resistencia a choques y tensiones, ¿verdad? En el caso del acero, golpes, variaciones térmicas, es decir, temperaturas. El acero resiste tanto temperaturas frías como calientes. Ausencia de recubrimientos de fácil deterioro, no aporta partículas por desprendimiento, óptima capacidad de limpieza y elevado grado de eliminación de bacterias. Fácil de limpiar el acero como tal. Sigamos, este es bien largo, todavía nos falta un montón. Los servicios. Cuando hablamos de servicios, servicios de abastecimiento, agua, debe disponerse de un abastecimiento suficiente y continuo de agua potable, con instalaciones apropiadas para su almacenamiento, como tanques y reservorios con tapas, ¿no? Esto en el caso cuando estamos en zonas rurales, ¿verdad? La parte de abastecimiento de agua, eh, cisternas, ¿verdad? Para abastecimiento de agua, lo ideal es que todas estas, lo ideal fuera de acero inoxidable, pero en todo caso, si no, deben de estar cubiertas. Bueno, hoy en día hay bastante la parte de uso de plásticos que es permitido, y si es metálico, pues se puede pintar con pinturas epóxicas de grado alimenticio para que no contaminen, ¿verdad? Toda industria alimentaria deberá disponer de un abastecimiento suficiente de agua potable. Si existen fuentes de agua no potable, deberán de ser independientes. He ahí la parte de la identificación de tuberías y todo eso que se debe hacer. Si yo ocupo aguas potable, agua no potable, agua de pozo, ¿ya? Agua filtrada, todo lo debe ser en tuberías independientes, ¿ya? No puedo manejar una sola tubería para alimentación de diferentes tipos de agua, por ejemplo, ¿no? El agua será potable si cumple con las regulaciones nacionales o con las especificaciones de las directrices de calidad de agua potable de la OMS, o bien ser calidad superior si el proceso de fabricación lo permite. Y ahí es donde entra, y ahí va un poco la parte de investigación que van a hacer ustedes en la parte de tuberías. Hay no normativas para tuberías, por ejemplo, de colores, ¿ya? El que usan los sistemas contra incendios, por ejemplo, ese es un agua que no es potable, perfectamente puede ser de pozo, o para producir vapor también, en la refrigeración y para otros fines que no impliquen el contacto con los alimentos. Estas deben de estar identificadas. Ahí es donde entra la normativa de colores para identificar las tuberías, qué tipo de agua o qué tipo de líquidos son las que así hay para aire, por ejemplo, aire comprimido, ¿ya? Con el fin de identificarlo, ¿verdad? En las instalaciones se recomienda eso.
se debe contar con instalaciones adecuadas para el desagüe y la eliminación de desechos. Estas instalaciones deben diseñarse y construir de manera tal que se evite el riesgo de contaminación de los alimentos. Estos son tipos de rejillas, ¿ya? Con lados, en este caso, digamos, aquí está el piso o el ladrillo de este lado, ¿ya? Pero si se fijan, si tienen lados abiertos, ¿verdad? Para que corra fácilmente el líquido. No sé por qué no lo puedo mover, ¿no? Medio se mueve y acceso fácil de los residuos sólidos del sistema de drenaje. El objetivo es que corra el líquido, ¿verdad? Porque también las rejillas, si no son abiertas, ahí se acumula el líquido y no pasa. ¿Ya? Suele pasar con las rejillas que se hacen eh, uno en la casa, por ejemplo, que llevan un marco completamente cerrado y ahí se acumula la suciedad, ya se acumula la basura y el líquido que no logra desalojar, ¿verdad? Por eso hay este tipo de rejillas para los drenajes dentro de las plantas de producción de alimentos. La limpieza de los alimentos, los utensilios y los equipos se deben disponer de instalaciones adecuadas situadas en lugares que no generen contaminación hacia los alimentos elaborados. Bueno, vamos a ir adelantando para terminar más. El siguiente reto es asegurar un nivel suficiente, pero no excesivo, de agua para elevar y arrastrar los residuos a canaletas en forma de U. También se deben de utilizar, ¿verdad? Este tipo de canaletas, ¿ya? En forma de U. Tienen un fondo llano y requieren un volumen significativo de agua para elevar los residuos y poder transportarlos. Por lo que lo ideal sería combinar la forma de U con los lavados de forma de B de forma de canaleta. Esto en el caso que hay desagües en los cuales hay residuos tanto líquidos como sólidos, ¿ya? Entonces existen es una especie de trampas, se le llama, como estas, en las cuales ahí caen los sólidos, ¿ya? Y lo único que sale, por eso tienen estas rejillas, es el líquido, y el líquido es el que fluye, pero los sólidos ahí queda. Ahora, los sólidos lo que se tiene que hacer es estar limpiando estas, que no es lógico que no se llenen, ¿verdad? Y se topen de sólidos, porque si no se rebalsan y se hace mayor el problema, ¿verdad? Entonces lo que hay que estar es pendiente de estar revisando las rejillas y estar sacando el residuo sólido. En las áreas con grandes cantidades de residuo sólido existe un mayor riesgo de acumulación de agua en el suelo, debido a un flujo reducido en el sistema de drenaje por el mismo sólido, ¿verdad? Que obstruye el paso del líquido. En muchos casos el motivo es la limitación del flujo a través de las cestas de filtrado. Estas cestas son las que se deben de estar verificando, de manera que cuando tienen una cantidad considerable de sólidos, limpiarla, ¿verdad? Y desechar esto para que pueda fluir adecuadamente el líquido. Esto en cuanto a drenajes de piso, ¿verdad? Servicios de higiene para el personal deben de ser suficientes en número para facilitar la higiene del personal y evitar el riesgo de contaminación de alimentos. En los servicios de higiene deben haber estaciones de lavado de manos con adecuado abastecimiento de agua, preferiblemente caliente y frío. Retretes de diseño higiénico, de preferencia no accionados con las manos, ¿verdad? Con pedal, ¿verdad? ¿Ya? O si no con sensores, pero hoy en día hay bastante, la tecnología permite, por ejemplo, con sensores, así como lo hay acá, ¿no? La idea no es no tocar el lavamanos o no accionarlo con las manos. De preferencia no accionado con las manos, vestuarios adecuados para el personal cuando proceda, y se debe disponer de estaciones de lavado de manos. Preferiblemente la parte de lockers debe estar aparte a la planta, ¿no? Preferiblemente. Y deben de ser áreas completamente separadas, eh, situadas en el ingreso de la sala del proceso. Bueno, en relación por eso mismo, si se fijan, es bastante información.
Todo esto es normativas o recomendaciones que dan las buenas prácticas, pero no por eso yo voy a poner todo esto en mi manual, sino voy a hacer una Biblia, ¿verdad? Y no se trata de eso. Algunas cosas aplican, otras no. ¿Ya? Y me debo enfocar más que todo a la verificación de cómo yo lo voy a hacer. ¿Ya? No voy a poner ahí los lineamientos de que las rejillas deben de ser de este tipo, de este no. ¿Ya? Si es que hay rejillas ya en mi proceso, lo que debo de establecer en mi manual es cada cuánto yo debo de estar verificando y chequeando la limpieza o el estado de las rejillas. Establecer algún control, alguna checklist en la cual yo voy a estar dando cada cierto tiempo, verificando la limpieza de estas. ¿Ya? Una cosa es la limpieza y otra cosa el estado, ¿no? Eso se puede definir y eso es en 3 líneas, se puede poner en mi manual. No poner todo esto, ¿verdad? Esto es para conocimiento general, ¿verdad? Y algunas cosas aplican y otras no, dependiendo del tipo de industria. ¿Ya? Control de temperatura, dependiendo de las operaciones que se realicen en la planta, se debe tener instalaciones para llevar a cabo los procesos de calentamiento, cocción, enfriamiento, refrigeración, los cuartos fríos. Los cuartos fríos sí necesitan bastante supervisión, ¿verdad? Dependiendo también del producto que uno, por ejemplo, en la empresa que yo trabajé, como se almacenaban grasas, mantecas, cada media hora se chequeaba la temperatura del cuarto frío. Entonces había un checklist y una persona responsable que tenía que andar verificando ese tiempo, cada vez que pasaba ese tiempo, con el fin de que no hubiera fallas en el cuarto frío, ¿ya? Porque de lo contrario, pues el producto se puede dañar, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante establecerlo. Y establecer, por ejemplo, en el caso de los cuartos fríos, las temperaturas que debe mantener, ¿verdad? Las tolerancias de temperatura en base al producto que se quiere almacenar, ¿verdad? Eh, Dice temperatura de los alimentos y cuando sea necesario la temperatura del ambiente al fin de asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos. En relación a la iluminación, se debe disponer de iluminación natural o artificial adecuada para el desarrollo de las operaciones de manera higiénica y eficiente. Las intensidades de iluminación deben ser adecuadas para que las operaciones se realicen como la inspección y la lectura de los controles, entre otros. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Aquí habla ya de los luxes también. No debe dar lugar a colores falseados, puesto que esto puede llevar a decisiones erróneas, particularmente en los procesos de inspección o tratamientos térmicos. ¿Ya? Suele pasar, ¿verdad? Que a veces necesitamos, el color es importante a veces en los alimentos. ¿Ya? El color dice mucho. Usted ve un pan negrito y dice está quemado, ¿ya? Y no necesariamente, ¿verdad? Pero es importante. Entonces, la iluminación no debe de dar lugar a colores falseados, donde el cambio de color de los productos, por ejemplo la cocción o el tostado, es un indicador importante. Se recomienda que no sean inferiores a 540 luxes en el área de inspección, 220 luxes en el área de producción y 110 luxes en las otras áreas. Yo no sé si estos son los parámetros que nos da la RTCA, que es el reglamento técnico, ya lo voy a verificar. Las áreas de almacenamiento, en su momento vamos a ver un apartado de almacenamiento y distribución, pero en términos generales el almacenamiento de producto no debemos de mezclar, por ejemplo, las materias primas con el producto terminado. No debemos de mezclar los productos químicos de limpieza con los productos alimenticios. Cada área debe de ser independiente, separada. Si no hay paredes, al menos áreas completamente separadas. Es decir, esta es el área de todos los insumos de limpieza. Esa de preferencia debe de estar aparte en la bodega a las áreas de materias primas y productos alimenticios. ¿Ya? Lo otro, en la parte de tarimas o estantería, por lo menos debe de estar alejada, aunque recomiendan 50 centímetros de las paredes. Hay quienes
las acercan un poco más, ¿verdad? Pero lo ideal es que no deben de estar pegadas a la pared, porque en la pared pueden haber insectos, pueden haber roedores que fácilmente pueden irse hacia las estanterías donde está el producto o también en tarima, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se... Y lo otro también tener, si tengo una zona donde tengo, por ejemplo, artículos de limpieza, podría tener extractores de aire, ¿no? Para reducir esos olores, ¿verdad? Y que no, este, no, no contaminen el producto alimenticio. No sé si ya les ha pasado que a veces han comido algo y tiene sabor a jabón, ¿verdad? Por lo menos a mí ya me ha pasado, ¿verdad? Que sabe a jabón, o sea, pero es porque muchas veces existe esa contaminación y posiblemente sea ya a la hora de la distribución, no necesariamente en el proceso. Los productos de limpieza y sustancias peligrosas deben almacenarse separadamente y estar debidamente identificadas. Es lo que les mencionaba anteriormente. Pero aquí viene algo bien importante y quizás para terminar, ¿verdad? Hoy no lo hice ni hablar, ¿verdad? Pero es que es bastante esto. Eran como 40 diapositivas, entonces había que hacerlo rápido para hablar un poquito de todo. Pero aquí lo importante de esto es, miren, por lo general dice las empresas pequeñas suelen empezar sus operaciones en la cocina de sus hogares, en la cochera, un pequeño establecimiento, a veces las panaderías o las empresas que hacen pan en las casas, ¿verdad? En otras palabras, sus instalaciones difícilmente vamos a hacer todo esto, es imposible, ¿ya? Porque esto requiere una gran inversión. Todo esto que hablamos aquí es lo ideal, es lo idealista. Quizás hasta muchas empresas grandes acá quizás ni siquiera lo tienen. Yo he visitado algunas y no son así, ¿ya? En otras palabras, sus instalaciones difícilmente se adecúan, dice, a las recomendaciones de la BPM. Limitación que puede convertirse en un factor clave para el logro de la inocuidad, dice. De ahí la importancia que conozcan los requisitos mínimos, ¿ya? Si no bien no podemos invertir en todo esto, por lo menos las empresas, por muy pequeñas que sean, deben de conocer los requisitos mínimos. Por ejemplo, enfocarse en las plagas, que eso sí es elemental, ¿verdad? Por mucho, aunque sea una casa, aunque sea un taller pequeño, eh, nada cuesta a las ventanas poner sedazos para evitar la entrada de moscas. Nada cuesta poner trampas de roedores en la parte externa o proteger las puertas, ya todo eso. Son requerimientos mínimos que se pueden hacer y que pueden ayudar mucho a contribuir a las buenas prácticas y a la inocuidad de los alimentos. O la parte de la limpieza de los utensilios, la parte del personal, que más adelante lo vamos a ver, el lavado de manos adecuado, ¿verdad? Todo eso, la parte higiénica de las personas, el equipo que usa para preparar los alimentos. Aunque los recursos sean limitados, dice, un factor que muchas veces se deja de lado y que resulta esencial es la medición de la temperatura y otras variables indispensables para lograr que un producto sano y no. Muchos procesos se realizan en base a experiencia y el conocimiento empírico, lo que es sumamente valioso, pero debe considerarse con acciones que demuestren que realmente se está cumpliendo la BPM. Deben aplicarse en todo proceso junto con la medición. Esta es la calibración, es decir, hay que asegurarse de que los instrumentos, bueno, en su momento vamos a ver eso, lo importante que es también la calibración de los equipos, ¿ya? Que me den el dato adecuado, por ejemplo, en la medición de temperaturas. Este, y esos son como lineamientos así generales de las instalaciones. Si ustedes quieren ver lo básico y para ya tomarlo en una empresa, perdón, no estamos viendo nada ustedes, ¿no? Pueden considerar el reglamento técnico centroamericano de buenas prácticas, que es y ahí le da los apartados. Miren, y de igual forma, de forma general, estas son las condiciones de los edificios, plantas. Ahí lo que hemos venido hablando, la parte de los alrededores, la ubicación. Esto que está aquí sí se vuelve un punto posible de auditoría, ya a la hora que le van a verificar su empresa. ¿Ya? Esto sí, la parte, lo que aquí menciona, pero si se fijan lo dice en forma general,
como lo hemos venido viendo, ¿ya? La parte de la ubicación, el diseño de las instalaciones, ¿ya? Si se fijan no le da datos, solamente por ejemplo aquí se menciona por lo menos 50 centímetros. Los espacios de trabajo entre equipo y paredes debe ser por lo menos 50 centímetros. Eso es algo bien puntual que le da, de ahí todo así bien general, ¿verdad? La parte de los pisos, solo le dice debe ser de materiales impermeables, lavables y antideslizantes. Fácilmente es un piso cualquiera, ¿ya? Y que no tenga efectos tóxicos. Paredes, aquí le dice a una altura mínima de 1,5. En la presentación yo tenía 1,80, pero este es el reglamento técnico centroamericano, el que aplica aquí el Ministerio de Salud, y le dice altura mínima de 1,5. Con un material lavable, le dice. O sea, de 1,5 para arriba podría ser pared normal, de bloque, ¿verdad? Lógico que toda es de bloque, pero por lo menos 1,5 debe ser recubierta de un material lavable. Le puede poner una pintura epóxica de grado alimenticio para lavarla blanca o para lavarla bien, por lo menos. ¿Ya? Aquí sí le menciona que las uniones deben de ser cóncavas, ¿ya? Las esquinas, por ejemplo, ¿ya? Los techos, ventanas, paredes, son bastantes generales, pero de esto se puede tomar uno de base para hacer su manual, ¿verdad? La iluminación, lo que mencionábamos, 540 lux en los puntos de inspección, 220 en elaboración y 110 establecimiento. Y hay luxímetros para medir la intensidad de la luz. Lo mismo la ventilación, ¿verdad? Para evitar el calor excesivo, circulación de aire, condensación de vapores. Lo mismo que hemos estado viendo allá es lo mismo que dice aquí, no debe ir nunca de las zonas contaminadas a una zona limpia, etcétera. El abastecimiento de agua, las tuberías, eso es lo que incluye la normativa, ¿verdad? Si se fija, solamente son alrededor de 4 páginas, 5, 1, 2, 3, 5 páginas, pero solo la parte de instalaciones. Ya está en limpieza y desinfección, desechos sólidos, tuberías, esto sí. Bueno, ya despierten los que están en casa, quiero ver. IC 316. Ah, sí, del acero. Sí, el IC 316 es uno de los aceros más usados. El 316. Bueno, vamos a terminar. Solo para resumir, hay trabajo, ¿verdad? Prueba en línea 1, que ahí está pendiente, solo una persona lo ha hecho, eso lo tienen hasta el sábado. Les voy a subir otra prueba en línea acerca de la producción primaria. Una tarea que es de investigación de las normativas de los colores en la industria de alimentos. La primera parte del manual de buenas prácticas a entregar el 14 de agosto y el 13 de agosto que venimos al examen parcial y el examen parcial es presencial. Ya para los que están en casa ese día sí hay que venir, ¿verdad? ¿Qué va a salir en el parcial? Las 3 presentaciones que hemos visto. Pura pregunta, teoría, algunas abiertas, no necesariamente algo cerrado, pero así así es. ¿Verdad? Bueno, vamos a pasar lista. Hoy sí ya me salen todos aquí. Rosibel Beatriz. Presente. Astrid Lisette. María Beatriz Andino. Presente. Juan José. Daniela Jessica Esmeralda Duque. Presente. Rodrigo. Daisy. Wendy. Joana, ahí la vi. Catherine Vanessa.
no se les oye voz de dormido. Man. Adilson Antonio Molina. Randall Roberto Muñoz. Ahí estaba. Randall presentes. Randall, buenos días. Randall Icy. Solo Randall escribe. Jennifer Yasmín. Astrid Lisset no está y tampoco Jennifer Yasmín. Y Adilson. Bueno, hasta ahí llegamos, muchachos. Vayan a descansar de estar sentado una hora aquí, o 2 horas. Bueno, feliz día. Sí, feliz noche le iba a decir. Adiós, o solo de noche vengo. Nos vemos, que le vaya bien. Adiós, cuídense, feliz día. Adiós, que les vaya bien. Bueno, no, si ustedes no se van, va. Feliz tarde, feliz tarde.